para hablar sobre este tema estamos en comunicación con Natalia Aruguete, investigadora y periodista. No sé, Natalia, si nos estás escuchando. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, primero preguntarte qué opinión tenés sobre la suspensión de las cuentas en redes sociales de Trump. Y bueno, en definitiva, preguntarte si para vos esto es censura, es cancelación de la opinión de una corriente política. ¿Cómo lo definirías? No es fácil definirlo, no es posible pensarlo como blanco sobre negro. Y no podemos tampoco pensar a Trump como cualquier otro ciudadano en términos del poder que tiene para generar instancias comunicacionales por fuera de estos eventos. En realidad uno lo que tendría que pensar es que tal vez este evento le pueda dar mayor poder comunicacional a Trump, pero eso sería un análisis de otro tipo. Lo que creo es que no es posible tampoco, en nombre de la libertad de expresión, decir cualquier cosa e ir por todo. La libertad de expresión no es un derecho absoluto, es un derecho que tiene límites en la medida en la que uno pone en cuestión y pone en riesgo la institucionalidad democrática o pone en riesgo la integridad de otros. Esto es con lo que jugó Trump durante toda su gestión. Lo que sí es cierto es que las plataformas hacen esto en el momento en el que Trump está de salida. No lo hicieron en otro momento, o en todo caso cuando Twitter lo hizo el año pasado frente a, digamos, editó algunos tweets de Trump y Trump tuvo como embestida ir a por la legislación para empezar a regular a las propias plataformas, allí Facebook se echó para atrás. Entonces, lo que estamos viendo aquí son idas y vueltas y correlaciones de fuerza entre las plataformas y Trump. O los republicanos también, ¿no? Natalia, teniendo en cuenta que ahora Twitter tuvo el poder de cerrar la cuenta a Donald Trump y nadie está defendiendo a Donald Trump, ¿no? Pero trae la duda del futuro en relación al poder de estas redes sociales, el poder de policía de poder cerrar cuentas y, digamos, pone en cuestión también la posibilidad de pensar a estas corporaciones, por ejemplo Twitter de origen estadounidense también, como corporaciones con mucho poder y también corporaciones que operan en distintos lugares del mundo, digamos, con una forma de concentración y expansión que tiene que ver con el globalismo, que no están en un solo lugar. ¿Cómo ves la posibilidad de que cada vez sucedan más hechos parecidos a lo que le sucedió a Donald Trump el otro día? Mira, lo que hay que primero plantear es que efectivamente, teniendo injerencia a nivel global, estas plataformas no toman las mismas decisiones en todos los escenarios, en todos los países y en todas las regiones. En estos días, en varias oportunidades, he mencionado, y algunos colegas también han mencionado, que estas plataformas no tuvieron ningún tipo de intervención cuando se produjo el golpe de Estado en Bolivia. Muy por el contrario, quienes perpetraron el golpe de Estado, tanto la que fue durante ese lapso de dictadura mandataria o como la podamos llamar en Bolivia, incrementó muchísimo sus cuentas de Twitter y la capacidad de generar discusión en esa red social como en otras redes sociales. Lo mismo ocurrió con otros dirigentes que acompañaban y que perpetraron también el golpe de Estado. Entonces, en ese marco no tuvieron ninguna injerencia. Y lo mismo uno podría pensar en otros escenarios. Entonces, esto es claramente un momento determinado donde toman una decisión determinada. Y lo que me parece acá importante marcar, que es lo que se está poniendo en la agenda de discusión, es quiénes son y qué tipo de discusión y qué tipo de debate hay que dar alrededor de la regulación en la producción y circulación de información en estas plataformas. Primero porque estas plataformas intervienen
Segundo, porque intervienen efectivamente con sus propios criterios de noticiabilidad a partir de decidir determinadas políticas de estas plataformas mediante lógicas algorítmicas que estarían en alguna medida reemplazando los criterios de noticiabilidad que nosotros veíamos en los medios tradicionales, por un lado. La segunda cuestión es que también intervienen editando propiamente los posteos de determinados dirigentes. En el caso de Trump, en mayo del año pasado, Twitter editó varios de sus tweets, advirtiendo que era engañoso lo que estaban diciendo. Cumplía el rol, si querés, de un chequeado, ¿no? O sea, un verificador de información en su plataforma. Yo no es que no esté de acuerdo con limitar y regular las intervenciones de Trump en las redes sociales, lo que creo es que no tiene que ser producto de la decisión excluyente de las empresas, sino que tiene que ser consecuencia de un debate público más general, donde además se ponga en discusión la noción de libertad de expresión en el nuevo escenario digital, que no puede seguir siendo la misma noción de libertad de expresión que teníamos en otros escenarios comunicacionales. Entonces, creo que lo más importante de esto no es si a Trump se le cancelan o no las cuentas, sino qué debate más estructural y más comprensivo hable este evento. Y para finalizar, que vos recién mencionabas, hay debates respecto a la regulación en plataformas digitales. ¿Cuáles son esos debates? La Unión Europea, hubo muchos debates en el propio Congreso de los Estados Unidos. Recordemos que tanto Zuckerberg como Facebook en general estuvieron involucrados en una serie de situaciones que los llevó a ser indagados en el Congreso. Y además otro tipo de situaciones judiciales que se abrieron a partir de eso. Entonces, está habiendo en distintas instancias estatales este tipo de discusión. Yo lo que creo es que la discusión tiene que ser pública, más no solamente estatal, en el sentido de incluir a otros actores de la sociedad civil, académicos, universidades, expertos que participan también del sector privado, y también creo que tienen que participar las plataformas, las compañías también tienen que participar de este debate, porque en realidad este tipo de intervención no puede ser excluyente de las plataformas. O sea, con las plataformas solamente no es suficiente, pero sin las plataformas no alcanza, porque por mucha discusión pública que demos y que estructuremos determinadas cuestiones relativas a la regulación y demos discusiones respecto de cuál es el interés público de la comunicación o cuáles son las limitaciones y los límites que tiene la libertad de expresión, más allá de que demos esa discusión a nivel político, académico, conceptual, etcétera, si las plataformas no intervienen para concretar estas dimensiones de la regulación, no es posible, porque nadie tiene la capacidad técnica de intervención en la enormísima cantidad de circulación de información que hay segundo a segundo en las redes sociales.